había alguien que sí sabía quién era Jesús y sabía que si ella lo tocaba. Y puede que nosotros estemos amando nuestro privilegio, estémoslo haciendo con toda devoción, pero estamos lejos de tener una intimidad, una cercanía con aquel que me ha dado el privilegio. Puede que yo, hermano, me voy a poner para que no se sienta mal, esté apasionado por estar en el púlpito, esté apasionado, ame mis privilegios, pero el estar cerca de la iglesia no quiere decir que usted y yo estamos cerca de Jesús. Amén. Bendito Dios. En esta palabra que hemos leído tenemos dos historias, ¿verdad? Distintas que están entrelazadas, y dos historias de personas que no tienen nada en común, ¿verdad? Excepto que tienen una condición, que los dos están desesperados, que necesitan de un milagro. Pero algo los iba a juntar ahora, y lo podemos observar a estas dos personas que tienen diferentes culturas, diferentes posiciones sociales, pero tienen algo, que los dos tienen una necesidad urgente. Tienen un dolor, un sufrimiento que los va a llevar a los pies de la cruz. Vemos acá la historia de la hija de Jairo, que tiene 12 años, ¿verdad? Y vemos acá la historia de una mujer que también tiene 12 años de estar enferma. Queremos pensar que cuando la niña está naciendo, ¿verdad?, la enfermedad de esta mujer está dando inicio, ¿verdad? Y dice acá que una tiene 12 años de haber nacido y la otra tiene 12 años de estar enferma con flujo de sangre. Y vemos acá, pudiéramos titularle otro título al mensaje y decir: cuando no sabes qué hacer. ¿Verdad? Creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos pasado esos momentos que no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer cuando se viene el momento difícil. Yo meditaba por un momento, y esto es personal, ¿verdad? Cuando cantamos la alabanza que dice: danzo y danzo y danzo en el proceso. Pero qué difícil cuando ese momento se hace realidad, y verdaderamente será que danzamos y danzamos en el proceso. ¿Verdad? Lo cantamos aquí en grupo y decimos: yo danzo, yo salto, yo me revuelco, pero ¿qué hay cuando verdaderamente yo me encuentro en este proceso y se me hace difícil danzar, hasta se me hace difícil creer en lo que Dios puede hacer en lo que estoy pasando? ¿Verdad? Entonces le digo, no es solo un pensamiento que venía mientras estaba ahí. ¿Será que verdaderamente danzo cuando estoy en el proceso? ¿O cuestiono lo que Dios puede hacer cuando yo estoy en el proceso? Se me hace fácil cantar la alabanza que dice eso cuando no estoy pasando nada, pero me pongo en los pies de un hermano que está pasando una situación difícil, y será que es fácil para él entonar y decir: yo danzo en el proceso. Pero no estamos hablando de la alabanza, ¿verdad? Entonces, habemos dos historias diferentes, ¿verdad? Una mujer con 12 años de estar enferma, y un hombre, un padre que tenía una hija que tenía 12 años y se estaba agonizando, estaba enferma. Los que tienen hijos podemos entender el dolor que Jairo estaba pasando, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se enferman, nosotros los padres sentimos ese dolor. No sé si le ha pasado a usted, pero a veces llegamos a decir: Señor, mejor fuera yo y no mi hijo. Hay padres acá, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces vemos acá Jairo, que era el principal de la sinagoga. No era un sacerdote, pero Jairo era el responsable, amén, de que el programa en la iglesia se llevara a cabo en un orden,
era el encargado del culto, ¿verdad? De dirigir, digamos, el servicio. Dice que era un principal de la sinagoga, era el encargado de recibir, de coordinar el servicio. Y vemos acá que su hija estaba agonizando y él sabía que Jesús podía hacer algo por su hija. Estamos acá. Entonces, hermano, vemos acá el principal de la sinagoga y recordamos que Jesús había hecho un milagro en el día de reposo. Entonces ahora Jesús no podía entrar en la sinagoga, ¿verdad? Porque aquellos escribas y todos ellos no le permitían entrar. Y Jairo, no sé, ¿verdad? Tal vez pudo haber sido uno de aquellos que le negaba la entrada a Jesús a la sinagoga. Pero ahora aquel principal de la sinagoga se encontraba pasando una situación difícil. Su hija yacía moribunda y a su tiempo se acababa sin que él pudiera hacer algo. Entonces acá nos dice que el evangelio que leíamos en San Marcos nos habla de que Jairo era el principal de la sinagoga, ¿verdad? Y tenía un puesto, ¿verdad? Era el encargado le vuelvo a repetir esto, del orden del servicio, de que todo se llevara a cabo conforme las costumbres de ese tiempo. Era un hombre que lo respetaban, que lo admiraban, ¿verdad? Que tenía una alta estima por parte de la sociedad, ¿verdad? Y era un hombre que lo respetaban. Pero acá vemos que Jairo estaba día con día en la sinagoga. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si vivía en la sinagoga, pero si era el encargado de la sinagoga, Jairo estaba ahí todos los días en los servicios, ¿verdad? ¿Me sigue? Pero había un problema, que Jairo estaba en la sinagoga, pero Jesús no estaba en la sinagoga porque no lo dejaban entrar a la sinagoga. Y Jairo seguía haciendo lo que a él apasionaba, ¿verdad? Jairo estaba apasionado del púlpito. ¿Me sigue? Pero Jairo estaba lejos de Jesús. Pueda que yo, hermano, me voy a poner para que no se sienta mal, esté apasionado por estar en el púlpito, esté apasionado, ame mis privilegios, pero el estar cerca de la iglesia no quiere decir que usted y yo estamos cerca de Jesús. ¿Y a su nombre? Jairo estaba en la sinagoga, pero estaba lejos de Jesús. Y puede que nosotros estemos amando nuestro privilegio, estemos haciendo con toda devoción, pero estamos lejos de tener una intimidad, una cercanía con aquel que me ha dado el privilegio. No sé si me explico. Y no estoy diciendo que está mal, pero amamos esto. Pero podemos estar más equivocados de estar amando el privilegio y no estar amando a Dios. ¿Quién vive? Porque muchos de vos tenemos amor por lo que hacemos, pero ¿qué hay de amar a Jesús, amar a nuestro Dios? Se puso dura la cosa, ¿verdad, pastor? Ayúdenme. Le digo, el que estemos en la iglesia no quiere decir que estamos cerca de Jesús. Porque el bulto puede estar acá, pero no tenemos una relación, una intimidad con Jesús. Cumple con sus privilegios. Jairo cumplía al 100%. Jairo estaba ahí en la sinagoga viendo que todo fuera en orden, pero no estaba
teniendo una intimidad con Jesús, porque Jesús no estaba en la sinagoga. ¿Está acá? Era el principal, tenía una posición, pero la posición no lo acercaba a tener una relación con el Señor. Y nosotros debemos de cuidar eso, hermanos líderes, hermanos, nosotros los cristianos, de no amar más nuestro privilegio de lo que amamos al Señor. Y a su nombre. Entonces dice acá que Jairo estaba en la sinagoga, pero en eso Jesús iba pasando por ahí, y entonces Jairo sale hacia donde estaba, o sea, donde iba Jesús, sabiendo que él podía hacer algo por su hija. ¿Estamos acá? Y un hombre con un privilegio, con una posición, a veces se nos hace difícil el poder pedir ayuda en alguien más. Tome un trago de agua si puede. A veces se nos hace difícil el poder ir y pedir ayuda en alguien más. El evangelista mencionaba algo el domingo pasado sobre el orgullo, ¿verdad? Y eso no nos deja ir y pedir ayuda en alguien más. Los psicólogos cantan victoria porque ellos dicen, cuando están hablando alguien, usted puede estar yendo a consejería, ¿verdad? Y va tal vez 10 veces, pero el psicólogo no dice, que ellos piensan que ya están viendo el camino cuando ellos llegan a decir, se abrió la persona, ¿verdad? Empezó a hablar, a decir lo que está. Y muchos de nosotros ocupamos ayuda, pero hay algo, no sé si sea el orgullo o la posición, que no nos deja y venir y pedir ayuda. Muchos que necesitamos un consejo de alguien, pero el problema es de que, ¿qué van a decir si yo ocupo esta posición? ¿Cómo yo voy a ir a pedir ayuda? Señor, reprenda al diablo. Me imagino qué difícil ha de ser para aquel principal de la sinagoga, para aquel que cuidaba el orden, venir y humillarse ante Jesús. Y eso es algo que nos cuesta, que le cuesta al ser humano, el poder humillarse. Porque siempre queremos que noten que somos nosotros los mejores, ¿verdad? Que nosotros sí podemos. Pero qué difícil es humillarnos. Entonces Jairo, aquel hombre con la posición, con el privilegio que él tenía. Regresamos ahí a nuestra lectura. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué dice ahí? Se postró a sus pies. Si vemos, él no llegó exigiendo, mira, yo soy el principal de la sinagoga, Jesús, por eso tú me tienes que hacer el milagro de obrar en mi hija. Si yo te sirvo, Señor, mira, por eso tú me tienes que responder a mis oraciones. Jairo llegó, mi hermano, humillado ante la presencia de Jesús. Algo que podemos aprender en esta mañana es de que necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Rendirnos a los pies. Dice, y regresamos, y se postró a sus pies. Verso 23. Dice, y le rogaba mucho.
Si podemos imaginarnos este acto de este hombre. Dijo, el ser principal de la sinagoga no va a sanar a mi hija. Pero el que yo reconozca que aunque aún soy principal de la sinagoga, necesito de Jesús y necesito humillarme ante su presencia. Y dice, se postró a sus pies y le rogaba, le suplicaba a Jesús que hiciera algo por su hija. Con una oración de francotirador queremos que todo cambie. Pero acá vemos el ejemplo de este hombre. Primero llegó humillado a los pies de Jesús y diciéndole, mi hija, Señor, está enferma. Y le rogaba, le suplicaba, pidiendo misericordia. Y nosotros oramos media hora y no nos contestaron y tiramos un berrinche. Y nos encaprichamos, ¿verdad? Y ya no voy porque el diácono no me saludó, ¿verdad? Este principal de la sinagoga se postró y le rogaba a Jesús. Le vuelvo a repetir esto por si ya se le olvidó. Un hombre respetado por su comunidad, pero con una hija agonizando, y postrado ante Jesús insistía. Le rogaba a Jesús. No llegó demandando, llegó pidiendo misericordia. No llegó exigiendo, Jesús, mira, tú sabes quién soy yo, contéstame. Llegó humillado y se postró a los pies de Jesús. Y le rogaba, insistía. Si has dejado de rogarle, si has dejado de orar, esta palabra nos recuerda que es necesario seguir insistiendo, seguir rogando, seguir pidiendo misericordia. Y a su tiempo el Señor dará la respuesta. Mi hija está agonizando. Ven y pon tu mano. Jairo tenía la fe, sabía que en Jesús estaba la respuesta al problema que él estaba pasando. Porque él le dice, ven y pon tu mano en mi hija y será salva. Tenía fe, ¿verdad? Porque él sabía que al Jesús ir a su casa y poner la mano sobre su hija, esta hija iba a ser salva. Ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vemos que Jesús, al ver la súplica, al ver el acto de humillación de Jairo, dice, fue pues Jesús con él. Si vemos, hay respuesta cuando nos humillamos. Dice, fue pues Jesús, al ver el hombre humillado, insistiéndole, Jesús decide emprender el camino hacia la casa de Jairo. Y fue pues con él, el verso 24, y le seguía a gran multitud y le apretaban. Luego, mire, pero se le apareció un pero en el camino a Jairo. Pero dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Se le apareció un pero ahí en el camino. Déjeme mencionarle algo, tal vez repetirlo porque ya lo dije, antes de entrar a lo de la mujer que está acá. Aquí vemos que les decía, el Jairo era el principal de la sinagoga, ¿verdad? En contraste con la mujer, era pobre, desválida, marginada y de escala social más baja. Jairo estaba siempre presente en la sinagoga, o sea, participaba de las reuniones religiosas. Pero esta mujer que menciona acá, que llevaba 12 años de estar sufriendo del flujo de sangre, vemos que Jairo podía estar todos los días en la sinagoga, pero esta mujer, de acuerdo por su impureza, ¿verdad?, por el flujo de sangre que tenía, era considerada una mujer inmunda, por lo cual esta mujer no tenía entrada en las sinagogas. Porque cualquiera que se acercara a esta mujer, ¿verdad?, o su esposo, si lo tenía, si la tocaba, cualquiera que se acercara o la tocara, esta mujer era considerado inmundo. Entonces tomemos en cuenta el rechazo de la mujer que había sido marginada y no se le permitía tocar a nadie por causa de la condición que ella estaba viviendo. Jairo era venerado por su comunidad, la mujer era marginada y no se le permitía tocar a nadie. Jairo tenía su familia, la mujer no sabemos, tal vez no tenía marido por causa de su enfermedad. Y hay también algunas similitudes acá, que ambos tenían necesidades urgentes. Jairo necesitaba que Jesús sanase, ¿verdad?, y al final resucitase a su hija, y la mujer necesitaba que Jesús le sanara de su enfermedad. Entonces dice, desde hacía 12 años había sufrido. Vemos acá esto, que Jairo llegó de frente a Jesús y se postró, ¿verdad?, porque él tenía, su condición era diferente. Pero aquí vemos una mujer que estaba enferma con flujo de sangre, ¿verdad?, pero ella no podía estar entre la multitud, no se podía relacionar con ella, ¿verdad?, porque era considerada inmunda. Entonces allá lo puede leer en Levítico 15, 19, ¿verdad?, donde nos narra de esto. Entonces esta mujer viene, sabe que Jesús iba pasando y ella está consciente de lo que necesitaba de un milagro. Entonces dice que ella, que empieza a caminar hacia donde Jesús estaba, tuvo que olvidarse de el qué dirán. Apenas sacaron mi pañuelo porque un día me dijeron, hermano, ¿usted todavía es de los que usa pañuelos? Me hicieron sentir un poco mayor, ¿verdad? Seguimos. Ya los estoy distrayendo. Entonces esta mujer empieza, ¿verdad?, empieza a caminar hacia donde Jesús estaba. Y sabe, hay cosas a veces que nos estorban, mi hermano. Usted y yo a veces pensamos mucho, le damos mucha importancia al qué dirá la gente. Esta mujer, ¿verdad?, tuvo que hacer a un lado aquello de ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir sutano? ¿Qué va a decir mengano? Ella lo único que quería era llegar a los pies de Jesús. Entonces la mujer, mi hermano, estaba enferma. La mujer también necesitaba que Jesús la sanase. Estaba en una situación difícil, impura por la ceremonia que se llevaban a cabo.
Y pueda que en esta día tu condición no sea una condición física, pero tal vez es una condición emocional, una condición espiritual, donde necesitamos venir y rendirnos a los pies de Cristo. Donde sabes que necesitas ayuda, pero el qué dirán te han detenido. El pedir ayuda. Estás luchando con una situación, con hábitos, ¿verdad? Tal vez de pornografía o adicciones que no estás dejando, y el qué dirán te impiden ir y buscar ayuda. O porque puedes perder el privilegio que tienes, pero déjame decirle, tu sanidad es más importante que el privilegio que tienes, que puedas tener. La sanidad tuya, tu vida, es más importante que el privilegio que puedas tener en la iglesia. Pero el que dirán te ha detenido a buscar ayuda de consejería o de sanidad, de alguien que te aliente, porque hay algo que no te deja ir y humillarte y buscar ayuda. 12 años que esta mujer, si seguía, porque nadie puede dilatar tanto tiempo desangrándose, eventualmente esta mujer iba a morir. ¿Pero qué? Se iba a morir ella, a quedarse con los brazos cruzados diciendo, no, yo no puedo. De aquí no puedo salir porque soy una mujer impura. Si salgo allá me van a rechazar, ¿verdad? Y si salgo, soy el intento, y qué hay si vuelvo a fracasar. No ese es el ejemplo que nos da esta mujer, ¿verdad? Sabía que Jesús iba pasando y ella decidió levantarse y caminar hacia donde Jesús estaba. Imagínense, no sabemos si ella iba dejando una huella de sangre y alguien pudo verla y diciendo, ¿qué haces acá? Tú no te mereces estar cerca, no te mereces estar entre nosotros. Pero ella sabía hacia dónde ella se dirigía. Ella sabía que había alguien que no la iba a rechazar. Entonces dice que esta mujer iba caminando hacia Jesús y llegó por detrás. Eran las creencias, ¿verdad? Que los sacerdotes vestían estas vestiduras. Y según las creencias, que en las bolitas que les colgaban en la vestidura había cierto poder, ¿verdad? Cuando tocaban esas bolas que colgaban las vestiduras de los sacerdotes. Eran las creencias en esos tiempos. Como si usted toca el saco del pastor, ¿verdad? Pero eran las creencias de que si alguien tocaba lo que colgaba del sacerdote, destilaba poder de ahí. Entonces esta mujer dijo, si tan solo yo me pudiera estar cerca de Jesús, que pudiera tocarle el borde de su vestidura. La fe de esta mujer le decía que ella no necesitaba que Jesús la tocara a ella, sino que tan solo acercarse a Jesús y tocar su vestidura, ella iba a ser sana. Tenía fe. Pero la vergüenza de su enfermedad o el trato que le daba la sociedad, la mujer no pudo llegar de frente a Jesús y decirle, Señor, mira, tengo este problema. Tuvo que llegar por las espaldas y acercarse a Jesús. Y dice que la toca, ¿verdad? Pero hagamos una pausa acá, porque en momento Jesús se estaba dirigiendo hacia la casa de Jairo, ¿verdad? Y ahora, pero dice, sale esta mujer y
y con una necesidad urgente también y toca el manto de Jesús y Jesús se detiene. ¿Qué está pasando con Jairo? Y ahora Jairo desesperado, tronándose los dedos, ¿verdad? Jesús, pero tú, apúrate, vamos para mi casa, mi hija está enferma. Y Jesús se detiene y empieza a ver para los lados, ¿quién me ha tocado? Y no sé, ¿verdad? Es una suposición, pero Jairo, me imagino, muchachos, ¿quién tocó? Díganle quién lo tocó porque vamos precisos yo lo llevo a mi casa. La Biblia ya no nos dice nada qué pasó en esa transición que Jairo estaba haciendo, pero recordemos que Jesús iba para la casa de Jairo porque había una emergencia en la casa de Jairo. Y la mujer lo toca y Jesús se detiene y empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, como en forma de burla, tal vez le dijeron, preguntas quién te ha tocado, si mira cuánta gente. ¿Para qué te pones a averiguar esto? Sigamos porque vamos para donde Jairo. ¿Verdad? Como en y diciendo, Jesús, ¿por qué preguntas si alguien te ha tocado? Si esta multitud te aprieta y dices que alguien te ha tocado. Pero ese toque había sido un toque diferente. Me permite decir esto y voy a ir a parar a la oficina. Muchos pudimos ver entrado acá, pero no todos pudimos ver tocado el corazón del Señor. Recuerde, había mucha gente apretando al Señor, pero no todos estaban conscientes de quién estaba con ellos. Pero había alguien que sí sabía quién era Jesús y sabía que si ella lo tocaba, ella iba a ser salva. Tal vez el bulto estuvo presente en este domingo, pero no todos pudimos tocar el rostro del Señor porque hay algo que nos impide humillarnos ante la presencia del Señor y reconocer que hemos fallado, que hemos pecado y que le necesitamos. Y te vas a ir hablando de este servicio que no estuvo buena la alabanza, que cantaron las mismas. Ora para que el Señor le revele nuevas alabanzas si quieres escuchar nuevas. Pero la alabanza no era para ti. Pero como en tu corazón no venías dispuesto, venías pensando, a ver qué cacho hoy. No venías pensando, a ver qué le doy al Señor. Voy a ir con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Entonces, si vemos la diferencia, cuando esta mujer viene humillada, todos estaban el puño ahí con Jesús, pero no todos estaban. Pero esta mujer iba abriéndose pasos y tan solo arrastrándose, tal vez con las últimas fuerzas que le quedaban. Deseando poder llegar y tocar el borde de las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo toca y Jesús empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos empiezan a decir, Jesús, pero ya. Y vemos a Lázaro. ¿Qué hubiera hecho usted, verdad? ¿Qué hubiera hecho yo, verdad? Si llevamos a Jesús para la casa y se aparece el hermano Samuel y lo detiene. Y si le gusta platicar, ¿verdad? Aquí va a estar Jesús. Aquí va a estar Jesús por mucho tiempo. Café gratis para usted el viernes. Y se detiene Jesús y Jairo ahí esperando a Jesús. Mira, mi hija.
Jairo tenía fe, ¿verdad?, que Jesús podía sanar la enfermedad de su hija. Y están ahí en ese momento de que se estaba llevando a cabo, que la mujer detiene a Jesús, que en el instante que esta mujer toca las vestiduras, paró el flujo que ella tenía. Y están ahí en ese proceso cuando se acercan aquellos hermanitos que les gusta darnos buenas noticias, ¿verdad? Señor les guarde, Señor les bendiga. Se acercan aquellos que les gusta dar noticias alentadoras. Y Jairo deja de estar molestando al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Conoce gente de esa? No lo mencione, no lo voltee a ver. Estoy viendo para abajo. Jairo, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya está muerta? Es en vano, Jairo, que tú le sigas acá rogando al maestro. Y Jesús escucha, ¿verdad? Porque Él todo lo escucha. Jesús escucha la murmuración de aquellos que le había dicho: Jairo, ya, párale, tu hija ha muerto. Jesús lo escucha, le dice: no es cierto, ¿verdad? Dice: tan solo cree. Entonces vemos, ya para ir terminando, vemos las dos condiciones, ¿verdad? Uno con un puesto social muy diferente y la otra una mujer rechazada que había pasado humillaciones, pero los dos tenían una necesidad, una emergencia. Y la mujer ahora, si Jesús pregunta quién es, y la mujer con miedo dice ahí, temblando, ¿verdad? Porque ella sabía que legalmente los religiosos no permitían que una mujer como ella se acercara a Jesús. Y ella, temblando y de miedo, ¿verdad?, le dice a Jesús, cuando Jesús estaba preguntando, ella se acerca y le hace saber a Jesús que ella fue, y Jesús, en vez de rechazarla, le dice: tu fe te ha salvado. Pero mira algo, dice que la mujer, postrándose a sus pies, le dijo toda la verdad. Le declaró todo. No era que Jesús no conocía a la mujer, pero la mujer estaba declarando todo a Jesús. ¿Será que hay cosas que no le hemos declarado al Señor, por eso no podemos ver su mano de poder en nuestras vidas? ¿Será que no le hemos dicho la verdad? Si tan solo mi pueblo se humillare, dice, entonces, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que así dice? Si mi pueblo se humillare, el cual invoca mi rostro, entonces, está diciendo que si solo nos humilláramos, entonces Él va a escuchar nuestras oraciones.
Y acá estos hombres, el hombre y esta mujer, los dos llegaron humillados. Podemos estar de pie, pero con nuestro corazón humillado ante la presencia del Señor. Y podemos estar de rodillas, pero nuestro corazón no está humillado ante el Señor. ¿Sí me explico? Lo voy a repetir por si al caso. Podemos estar de pie, pero con un corazón constricto y humillado ante la presencia del Señor. Pero podemos estar de rodillas y con un corazón que no está humillado ante la presencia del Señor. Hay una diferencia. Si mi pueblo se humillare, entonces las cosas buenas que leemos acá y que vemos esta palabra sucedieron cuando Jairo y cuando la mujer decidieron acercarse a Jesús. Jairo estaba en la sinagoga, pero no estaba cerca de Jesús. Y él sabía que Jesús tenía la respuesta a sus oraciones. ¿Será que estamos acá, pero no estamos cerca de Jesús? Entonces, la mujer se postró y declaró la verdad ahí en el verso 33. Confesó toda su historia y la miseria que había estado pasando. Jesús le contesta con sensibilidad y compasión en esto. Dice, hija, mire, después de aquella mujer no se consideraba hija, ahora Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Jesús con estas palabras le asegura que su sanidad era completa y permanente. Tu fe te ha salvado. Termino con esto. Cuando no sabemos qué hacer, ¿a dónde estamos acudiendo? Amigo que estás acá, la solución no es otro 20 de cocaína o otra cerveza. La solución no es cuánta marihuana tengas, porque eso es pasajero. La solución no está en el que tienes a la par. La palabra acá nos menciona que esta mujer lo había gastado todo. En los médicos, en los curanderos. Le había pagado a todos y dice aquí, hasta peor le habían hecho los médicos. Esta mujer pareciera que estaba entre latinos, ¿verdad? Mira, hermano,
estoy pasando esta situación, que pongas esta inyección, hermano, y ahí va usted y la compra y tomes este té, ¿verdad? Y que mira, esta está buena y vamos y platica con alguien, mire, yo así estuve y me tomé esto, pues tomes esta sí le va a caer bien, y la situación. Y la situación se está empeorando. Y te juntas con el gabinete lleno de medicina, porque platicaste con aquel y te dio una solución, y el otro te da otra, y el otro te da otra, y peor, y aquel otra, y inyéctese esto, hermano, mire que las bellodectas son buenas, que el sucrol es bueno, hermano, que era una iglesia de latinos esto, ¿verdad? Se recetaban, todos eran médicos. Se recetaban de todo. De todo, ¿verdad? Cada uno le debía dar una receta a la mujer que estaba sangrando, pero ninguna de estas recetas había funcionado, porque ella lo había agotado todo, se había gastado todo y no había una solución. Pueda que ahí nos encontremos en este día, pero como no queremos humillarnos, lo había gastado todo y pareciera que esta mujer, después de que todo lo había malgastado, pues pudiera darnos a entender que a Jesús lo había dejado de último. Y algunos dicen, pero ¿cómo, mujer? ¿Cómo pudiste hacer esto? Si así nos pasa, amada iglesia, así nos pasa a nosotros. Tenemos a Jesús como último recurso. Queremos resolver con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestra oposición, las situaciones, y no es así. Necesitamos reconocer que necesitamos humillarnos ante Él, porque Él tiene la solución a nuestros problemas. No es tu posición social, no es tu posición económica, no es tu posición en la iglesia, es cuán humillado vas a venir al Señor. Y se le están retorciendo las tripas, mi hermano, a aquellos que están amando su privilegio, pero no tienen una relación con el Señor. Y dicen, ay, hermano, por mí lo estoy diciendo. Sí, por vos, sino por quién, ni modo que por las sillas. No hay nadie más a quien decirlo, ¿verdad? No puedo decir que los que no vinieron, porque otro día les va a hablar el Señor a ellos. Hoy esto es para usted y es para mí. La mujer lo había probado todo y nada le había funcionado. Hasta que llegó y se humilló a los pies del Señor. Le invito a estar de pie. Jairo tenía fe de que Jesús podía sanar su hija. Pero Jesús le quería enseñar algo a Jairo, que él no solo tenía el poder sobre la enfermedad, sino que Jesús le quería que Jairo viera que él también tenía el poder sobre la muerte, porque su palabra dice que él es la resurrección y la vida, y él da vida en abundancia. La fe de Jairo le alcanzaba para que Jesús sanara a su hija.
Pero Jesús quería enseñarle que Él tenía más poder. Tenía poder para la enfermedad y también tenía poder para resucitar los muertos. Incline su rostro ahí donde está.